de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, estamos ante tu santa presencia en esta noche y ahora nos disponemos a recibir la palabra. Te ruego, Señor Jesús, que nos bendigas a través de la palabra en esta noche, que me uses, que me santifiques, que me hagas un canal, un instrumento en tus manos, Padre Santo. Que aquí hay una congregación que estamos anhelosos, deseosos de recibir una palabra y que venga de lo alto, Señor Jesús, que tú me uses en tu nombre santo. Amén, gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. Aleluya. Amén. Todo es del Señor, hermanos. Todo es por Él y para Él. Quiero en esta noche, con la ayuda del Señor, hablar un poco acerca de algo sencillo, de algo que sabemos todos los que estamos aquí, y es de lo que es el Evangelio. Considero que es importante que recordemos lo que es el Evangelio, porque oímos tanta información, recibimos tanta información, estamos tan bombardeados por las redes sociales de tantas cosas, y no solo por las redes sociales. Hay hermanos incluso que salen con cosas a veces que no se ajustan a la sana doctrina. Y entonces, hermanos, considero que necesitamos estar ubicados en la sana doctrina, porque aquí lo realmente importante no es hacer parte de un montón, de una cantidad de adeptos, de una cantidad de prosélitos, sino que lo realmente importante es que si el Señor viene, nos vamos con el Señor. Amén. Entonces, pues comienzo diciendo lo que dice la Biblia, ¿no? El Evangelio no es de los hombres. La procedencia del Evangelio es divina. El Evangelio no se originó en la tierra, el Evangelio vino del cielo. Amén, amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, dijo Pablo, para el Evangelio de Dios. Y segunda de Tesalonicenses 2:2 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. No se lo atribuyen a ningún otro. El Evangelio es de Dios. Evangelio, como todos ya sabemos, significan buenas nuevas o buenas noticias. El Evangelio es una noticia de las más importantes.
Cuando el Evangelio llega a cualquier sector, a cualquier barrio, a cualquier familia, a cualquier municipio, lo que está llegando a ese lugar es una noticia buena, de las mejores noticias. Entonces, el Evangelio, como ya dijimos, no es de los hombres, a veces no con la intención, pero le adjudicamos el Evangelio a personas. Es común oír a hermanos diciendo que vamos a leer la Biblia en el Evangelio de Juan o en el Evangelio de Marcos. Ni Juan, ni Marcos, ni Mateo tienen Evangelio. El Evangelio es de Dios. Es más correcto, es mejor decir el Evangelio según Juan, el Evangelio según Mateo, porque lo que ellos cuentan no son 4 historias distintas, ellos cuentan la misma historia. Amén, amén. Claro, con enfoques distintos, pero ellos desde su óptica, desde su punto de vista, ellos lo que cuentan es la historia del Evangelio, la historia del bendito Cristo. Algún maestro enseñándonos una vez decía, y ponía el ejemplo, decía que eso es parecido como cuando hay un accidente. Cuando hay un accidente se buscan los testigos que vieron el accidente, y el que estaba en la esquina de allá lo cuenta como él lo vio, y el que estaba en la esquina de este lado lo cuenta como él lo vio, y alguno estaba por allá en la terraza y lo cuenta desde allá como lo vio, y cada uno da su versión, y a veces no son tan idénticas, pero están dando la misma información. Amén. Amén, amén. Por eso los evangelistas, cada uno cuenta el Evangelio, habla del Evangelio, pero cada uno desde su óptica. Se dice que el más elevado en la presentación del Evangelio es Juan. Todos vieron la escena desde las periferias, desde los costados, desde alrededor, pero parece que Juan la vio mejor porque la vio desde arriba, porque Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Mire hasta dónde se sube. Pero no quiere decir que sea más evangelista Juan que los otros, sino que cada uno cuenta, habla del Evangelio desde su óptica. Entonces, no son sencillamente los 4 libros de la Biblia los que llamamos evangelios, sino que toda la Biblia es evangelio de Dios. Amén, amén. Para el hombre, toda la Biblia es evangelio. El Antiguo Testamento nos habla del Cristo que había de venir. Por eso en el Nuevo Testamento el Señor mismo dijo que era el cumplimiento de lo que anunciaron los profetas y los salmos, y todo lo que se anunció por allá viene a darse cumplimiento en los últimos tiempos. Pero allá en el Antiguo Testamento se habló, pues no nos vamos a detener en eso, pero se habló mucho del Evangelio. Se habló de Cristo. Claro, algunos sin saberlo, muchos se murieron sin saber de quién hablaban. Pero Isaías tuvo la visión en el capítulo 53 y dice, es decir, vio al Cristo sufriente, ¿cierto? Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y lo presenta en ese sufrimiento. Y yo no sé si sabía de quién hablaba, yo creo que se murió sin saber de quién hablaba, pero estaba presentando al Cristo que usted y yo hoy conocemos. A su nombre sea la gloria. Entonces, el Antiguo Testamento, los profetas y quienes hablaron de Cristo, del Evangelio de Cristo. Y en el Nuevo Testamento
entonces tenemos ya al Cristo que ha venido, que se ha manifestado en carne, aleluya, que se presenta en medio de un mundo convulsionado con la solución al problema que nadie podía arreglar. Gloria al nombre del Señor. Y de este modo las dos revelaciones, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son, si pudiéramos llamar, esa unidad divina que es el Evangelio para todos los hombres. Amén. Del Evangelio se dicen muchas cosas y se habla digamos, de muchos tópicos, pero esta noche quisiera mencionarles y hablarles un poco del Evangelio de la gracia de Dios, que, como ya dijimos, son esas buenas noticias que Jesucristo, el Rey que fue rechazado por Israel porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero que ese Rey glorioso que nació en un pesebre, que nadie lo quiso aceptar por la humildad y por la forma como apareció, que fue despreciado por Israel, ese Rey glorioso ha muerto por el pecado del mundo. Amén. Que ese Rey glorioso ha resucitado de entre los muertos para darnos vida a nosotros. Que ese Rey despreciado por Israel, aleluya, por medio de él son justificados todos los que en él creen. ¿Cuántos aquí creen de verdad en Jesucristo? Vea, hermano, cuando una persona cree de verdad a Jesucristo, lo recibe en su corazón, da los pasos que tiene que dar, entonces Jesucristo se hace cargo de su expediente, de su carga de pecado, y lo declara justo. Porque la justicia de los hombres no sirve. El hombre puede justificarse como quiera. Yo soy buena persona, nunca le he robado nada a nadie, yo cumplo con los sacramentos de la ley de Dios, yo visito los presos, yo voy a los hospitales, yo regalo al necesitado, yo doy y hago y todo lo que quiera, pero la justicia del hombre no le sirve para salvarse. Amén, amén. Necesita ser justificado por aquel que verdaderamente lleva la carga del pecador, que se llama Jesucristo el Señor. Isaías dijo que en él se cargó el pecado de todos nosotros. Amén. El Evangelio de la gracia de Dios. La Biblia hace referencia, si preguntáramos esta noche, ¿será que hay otro Evangelio? Habrían respuestas contradictorias. La Biblia hace referencia como si hubiera otro evangelio. En Gálatas capítulo 1 verso 6 dice la Biblia, Pablo está haciendo un reclamo, una exhortación. Pablo está dando un pequeño, yo lo tomo así como un pequeño regaño a los Gálatas, y está diciendo: estoy sorprendido, estoy aterrado. La palabra maravillado quiere decir asombrado, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero después el apóstol hace una corrección y dice en el verso 7: no que haya otro, porque evangelios no hay muchos, el evangelio es uno solo. Entonces Pablo corrige y dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso sería ya con los Gálatas. Eso sería solamente allá en la época de la iglesia de los Corintios. Hermanos, hoy más que nunca hay
quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y no es que haya otro evangelio. Duele mucho cuando los hermanos, uno oye comentarios. Claro, aquí no. Esta es una receta con unos medicamentos preventivos, porque la medicina preventiva es mejor que la curativa. ¿Usted qué prefiere? ¿Que le prevengan una enfermedad bien fuerte o que se la traten cuando ya la tienen? Preventiva. Es mejor que la prevengan. Entonces cuando predicamos estos mensajes no es porque estemos diciendo, uy, se nos enfermó la iglesia, tenemos un poco de gente. No, estamos abriendo los ojos para que no vayan a caer en eso. ¿Me hago entender, hermanos? Amén. Y entonces hoy, lamentablemente hay hermanos como buscando un lugar donde puedan tener como un poco más de libertad, que no sería libertad sino libertinaje. Amén, amén. Y entonces aparecen lugares donde se comienza a pervertir el verdadero evangelio de Cristo, ¿no? Y por eso no se extrañe cuando usted oiga, hoy somos, por la gracia y misericordia del Señor, somos una señora iglesia con más de 5,000 pastores. Pero usted no se extrañe porque alguno de tantos usted oiga decir que hizo una iglesia aparte. Y a uno le duele. Eso duele mucho. Pero es que la palabra de Dios se cumple. Amén. El apóstol estaba diciéndole a los Gálatas, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y que además quieren pervertir el verdadero evangelio de Cristo. Oí a unos hermanos, no aquí, en otra parte, diciendo la pente. Es que la pente. Los de la pente son muy complicados. En la pente le ponen muchas arandelas a eso. ¿Sí? Le ven problemas a unos aritos, le ven problemas. Están muy arcaicos, muy quedados, son del siglo pasado. Esto ha cambiado, esto es moderno, la iglesia va evolucionando. Claro, muchas cosas cambian y muchas cosas evolucionan, pero la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice que el Dios de nosotros es inmutable y las doctrinas nuestras no cambian. Amén, amén. Cambiamos nosotros, pero las doctrinas sanas no cambian. Entonces no es que haya otro evangelio, sino que hay quienes quieren pervertir el verdadero evangelio. Y eso confunde. El apóstol San Pablo nos aclara esto que les estoy diciendo. Dice que es una perversión del evangelio de la gracia. Y contra eso es que el apóstol San Pablo nos está advirtiendo o nos está previniendo. Gloria a Dios. Ese falso o ese evangelio pervertido, no sé si se puede llamar evangelio, se ha manifestado de muchas maneras, se manifiesta de muchas maneras. Pero su característica fundamental no cambia. Cambian las maneras, cambian las propuestas, cambian las formas. Pero la característica fundamental de ese evangelio, entre comillas, esa no cambia. Pues siempre esa característica consiste en negar la suficiencia de la gracia de Dios para salvar, guardar
y perfeccionar a los santos. En eso consiste. Un mensaje, una enseñanza que diga que la gracia de Dios no es suficiente para salvar, que la gracia de Dios no es suficiente para guardar y para perfeccionar a los santos. Eso es un evangelio pervertido, y eso es delicado, hermanos. Eso consiste, según el texto de Gálatas, eso consiste, hermanos, en la mezcla de la gracia de Dios con algunos méritos humanos. Y eso no se puede. ¿Se acuerdan que yo les he dicho algunas 2 veces aquí, o no sé cuántas? Yo no sé cuántos se habrán sentido un poco incómodos, pero les he dicho que todavía tenemos catolicismo nosotros. Sí, amén. Porque algunos hermanos todavía pensamos que hay que ayudarle al Señor a completar la salvación. Y no hay que ayudarle. Si alguna cosa quedó perfecta, fue la salvación. Terminada. Él, cuando estaba en la cruz, entre las palabras que pronunció, dijo: consumado es. Como quien dice, esto quedó terminado, concluido, con los acabados, con todo. Aquí no hay que revolverle nada. Amén. Y la perversión del evangelio consiste en mezclar la gracia con algunos méritos humanos. La otra vez, porque ya casi no cantamos los himnos del Binario Lluvia de Bendición, pero por ahí cantábamos un himno que decía: por los méritos de Cristo solamente mis pecados son lavados en la cruz. Solo por los de Él. Y también dice que por sus méritos algunos hombres se reforman, por los de ellos. Pero los que se reforman por sus propios méritos, dice que se quedan siempre siervos del diablo. ¿Se acuerdan? Entonces, a esto no se le puede revolver cosas, hermano. A esto no se le pueden mezclar cosas. Aquí, hermanos, debemos de identificar el evangelio para vivir un evangelio genuino, puro. A su nombre sea la gloria. Vea, para los Gálatas, según lo que enseña el pasaje, el falso evangelio consistía básicamente en la ley, porque ellos comenzaron bien. Entre las cosas que Pablo les dice, él les dice: a ustedes quién los fascinó, quién los embrujó, a ustedes quién los hechizó. Tiene que haber sido algo sobrenatural, porque ¿cómo es eso de que ustedes comenzaron por el Espíritu y van a acabar en la carne? Y pregunta, díganme, hermanos Gálatas, díganme una cosa: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿El Espíritu se recibe por las obras que hacemos? No. El Espíritu Santo se recibe porque creemos en la obra redentora del Calvario, y la obra redentora del Calvario en nosotros nos regenera y nos lleva a obedecer la palabra. Y esa obediencia hace que nos llenemos del Espíritu Santo por la fe. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Gloria a Señor. Dios. Entonces ellos decían: listo, no, sí está bueno el mensaje de Pablo, está bueno el mensaje del Evangelio, pero de todos modos circunciden el niño. De todas maneras, guarden el sábado, porque pues, desde allá del antiguo viene con la enseñanza: guarden el sábado. De todas maneras,
no coman marrano porque de pronto eso nos está dañando la salvación, no coman cerdo, no vayan a tomar, bueno, y comenzaron a meterle cosas, a pervertir. Hermanos, esta es una dispensación donde la gente no se salva por lo que hace. Esta es una dispensación donde la salvación es un regalo que no se merecía nadie aquí. La salvación es un regalo que Dios le da al hombre aunque no se lo merece. Pero es por fe, no es por obras. Para los Gálatas, ese evangelio pervertido era la ley. Para los colosenses era el fanatismo. ¿Cómo les parece a ustedes que el fanatismo pervierte el verdadero evangelio? Esto era algo que yo personalmente me demoré muchos años para entender esto en la iglesia. Que la vida cristiana, hermanos, se vive sabroso en un punto de equilibrio, donde tú no eres ni un libertino ni un fanático. Ahí se vive bueno. A mí me da miedo con los hermanos que son perfeccionistas y legalistas. Me da miedo, porque el legalismo termina uno atándose con las mismas palabras, y uno no puede ser tan libertino como para volverse un mundano, ni un fanático como para volverse un espiritualista. Y entonces el fanatismo lo lleva a ser un espiritualista. Entonces todo es pecado, y en todas partes hay mensajes subliminales. Dice: dañele esa cosa, ese ventilador, porque ahí en esas vueltas que da tiene un mensaje subliminal. Cambien ese púlpito porque eso que tiene allá tiene... Y se vuelve tan espiritual que todo es malo. Yo estuve en una iglesia donde un hermano era buen evangelista, pero era fanático, espiritualista. Y por allá como le abrieron la puerta en una casa, el hermano sabe, le abrieron la puerta en una casa para evangelizar, y él comenzó a ir a evangelizar. Y cuando un día llegó la hermana a decirme, porque ella era apartada, pero los hijos nunca han estado en la iglesia, y ella dijo: ¿cómo le parece, hermano, que me visitó el hermano y nos estaba evangelizando? Y entonces llegó a decirnos que nosotros no podíamos arreglar las cosas con Dios, era porque teníamos un poco de demonios en la casa, y le quemó todos los juguetes a la niña, hermano. ¿Sí o no, hermano? Aquí tengo un testigo, ¿verdad? Hermano, tenía unos jugueticos y hasta finos, costositos. ¿Cuánta plata le costaría al papá comprarle los jugueticos a la niña, hermano? Y le sacó al patio todos los muñequitos, los peluches que tenía, y que ese significaba tal, y que este significaba que son demonios, y los sacó a quemarlos, y le quemó todos los juguetes a la niña. Uno no puede caer en esos extremos. Hermanos, Dios es espíritu. Y si hay algo en la casa o en el hogar o en el corazón que no sirve y usted le da el espacio para que Dios lo quite, usted no necesita que otro venga a barrerle la casa. El poder del Espíritu Santo redarguye, lo mueve. ¿O no, hermanos? Eso no es porque otro le diga, eso es porque se siente en el alma. Aleluya. Usted no dejó de decir madrazos allá en la casa porque otro le dijo, porque el día que ese otro no está, entonces los dice. Eso no es así. Usted cambió fue porque el poder del Espíritu Santo lo regeneró por dentro. Ese es el Evangelio. El que vive el Evangelio no necesita que lo estén buscando y mirando y cuidando y que le manden policías y los diáconos. Vaya, vive a ver si el hermano anda pecando o no está pecando. No, señor. El que vive el Evangelio es un santo donde se para en el parque, en la universidad, en el colegio, en el almacén, donde vaya es un hijo de Dios, porque entiende el verdadero Evangelio. Alabanzas a su nombre. Gloria a Dios. Pablo le dijo a los colosenses:
Miren, el capítulo 2 del verso 16 en adelante, esta es una versión, creo que es la internacional, me parece que es. Dice así Colosenses capítulo 2, verso 16: por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen. Es que tomé esta porque dice como más claro el mensaje. Que nadie los critique a ustedes por lo que comen o por lo que beben, o por cuestiones tales como los días de fiesta, las lunas nuevas o los sábados. Y dice el verso 17: todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad tiene nombre propio, se llama Cristo el Señor. Amén. No dejen que dice el verso 18, no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Verso 19: ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unirlo cada uno de sus partes conforme al plan de Dios. No están ahí. El verso 20 dice: ustedes han muerto con Cristo. Yo digo amén. Amén. Y ustedes ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. ¿Por qué pues viven como si todavía fueran del mundo, sometidos a reglas tales como no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos? Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y solo son mandatos y enseñanzas de hombres. Es verdad que esas cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Les estaba leyendo la Biblia, hermanos. La Biblia. Es decir, Pablo le dice a los colosenses: ustedes ya se pasaron al otro lado, se volvieron fanáticos. Yo recuerdo, ilustro siempre mis sermones con mis experiencias. A una congregación que llegué, el primer domingo, en la dominical, los hermanos tenían unas venticas de afuera. Entonces yo, por colaborar, terminé la dominical y salí y le compré una empanada a las hermanas que estaban vendiendo. Entonces me necesitaron los diáconos, y entonces yo, comiéndome la empanada, entré al salón y los hermanos me miraban raro, y los hermanos asombrados, y yo decía: ¿qué tendré yo en la cara? ¿Qué me pasaría en el culto? Yo no sabía qué era, hasta que uno no se aguantó y me dijo: hermano, usted come dentro del templo. A mí me dio como pena, y yo con mi empanadita me salí otra vez. Porque esas cosas pasan, porque a veces nos enseñan cosas que no son el Evangelio. Y aquí hay un pastor, y lo digo con respeto, pero el pastor que enseñó eso a la iglesia, que no fue él, iba a las reuniones a Cali, que cuando eso era todo el valle, el distrito, y allá nos daban el refrigerio, era dentro del salón, y nos comíamos el refrigerio. Entonces eso ya pasa como a la hipocresía, ¿cierto? Nosotros no podemos caer en ese tipo de cosas. Pablo le está enseñando a los colosenses y dice:
Hay hermanos que les están diciendo: no toquen, no miren, no usen, no vean. Y entonces nos vamos metiendo en un legalismo y en una lista de normas que no son el Evangelio. Hermanos, la santidad a un cristiano no se le puede colgar en el cuello. No, señor. Algunos quisieran que hubiera una cartelera desde aquí hasta acá que dijera qué es lo que no pueden hacer y qué es lo que sí pueden hacer. Eso es una ley. Pero así no es el Evangelio. Usted tiene que tener eso escrito en su corazón. Es el Espíritu Santo en su vida el que le da temor y no le permite hacer las cosas que son malas. Ese es el Evangelio. A su nombre la gloria. Hay que tener en cuenta que entre la libertad con la que Cristo nos hizo libres y el fanatismo hay una línea muy delgadita que hay que procurar identificarla bien para no caer en ninguno de los dos extremos. No se puede ser espiritualista fanático, pero no se puede ser un cristiano mediocre libertino. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? No podemos ir a los extremos porque los extremos son malos. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. La libertad no es para volverse mundano. Entonces, en cualquier forma de este falso evangelio, sus promotores y sus maestros están bajo maldición. Esto es grave. Aquí el término es anatema. Anatema. Regáleme unos 5 minuticos más. Vea, hermano. El que le añade o le quita, o el que se va a cualquiera de los extremos y pervierte el evangelio, Pablo el apóstol enseñó que es anatema. Por eso, importante que cada creyente tenga una Biblia y la lea y la estudie. Amén. Y que cuando venga el culto compare qué es lo que le enseñan. Usted no puede comer entero todo lo que le sirve, ni se le puede decir amén a todo, porque hay cosas que no son. El evangelio tiene una esencia, el verdadero evangelio. Romanos capítulo 1 versículo 3 habla de la esencia del verdadero evangelio. Es anunciar o presentar al Señor Jesucristo como Salvador de los hombres. Es decir, hablar de su manifestación en carne. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Hablar de su muerte en la cruz del Calvario. Cristo murió para salvarnos a nosotros. Hablar de su resurrección de entre los muertos. Cristo se levantó de entre los muertos y no se ha vuelto a morir. Cristo vive por los siglos de los siglos y está con nosotros aquí esta noche. Amén. Su nombre, gloria. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el objetivo del evangelio es que podamos llegar a estar en paz con Dios. Amén. Romanos 1 del 5 al 7 resume, sintetiza eso. No se limita a un grupo reducido o particular de personas, sino que el evangelio verdadero es para todas las naciones bajo el cielo. O sea que el alcance del evangelio es universal. Amén. Entonces, como lo hemos podido ver, hermanos, el evangelio son buenas noticias. Amén. El evangelio es un anuncio maravilloso. Amén. Tenga cuidado con lo que tienes. Esto es una revelación milagrosa. Sí, amén. El evangelio es un milagro. Si el evangelio no fuera un milagro, hermanos, aquí habría más gente de la que hay.
Habría más gente, porque sería la capacidad de alguien convencer a alguien para traerlo. Pero el Evangelio es un milagro. Amén. Usted le puede explicar con un tablero y plastilina a alguien el Evangelio, y si no le es revelado no lo entiende. Sí, amén. Pero usted le puede decir de la manera más ordinaria a alguien que Cristo sana, salva, perdona y bautiza con el Espíritu Santo, y lo entiende y se arrepiente. Amén, amén. Porque el Evangelio es un milagro. Amén, Y amén. nosotros somos beneficiarios de ese milagro. A nosotros nos ha sido revelado el verdadero Evangelio que salva. Y hay que guardar esta dignidad. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Los quiero invitar a estar de pie, ya no voy a predicar más. Luego les hablo de las llaves que menciona la Biblia del Evangelio, que nos las enseñaron de otra manera en otro tiempo, pero que quiero que tomemos estas doctrinas que son tan básicas, pero que son tan importantes para la iglesia. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por la palabra. ¿Sí? Que el Señor los guarde, los lleve con